exposición sobre la fuerza del pensamiento, sobre nuestra voluntad y la fe que Dios espera de nosotros, me maravillo, sinceramente, por todo su amor, por toda su sabiduría y por el gran potencial que hay en cada uno de nosotros. Siendo así, pues con esa imagen ya nosotros nos damos una idea del potencial que hay en nuestro pensamiento, aunque obviamente todavía, como lo expresa el mismo André Luis, estamos lejos de comprender algunas cosas relacionadas con el tema. Él dice precisamente, él dice precisamente que un día comprenderá el hombre común, la importancia del pensamiento. Por ahora es muy difícil revelarle el sublime poder de la mente. Y de hecho, en el libro Misioneros de la Luz, André Luis nos expresa eso. Hay algunos temas que aún relacionados con esto, como vamos a ver un poco más adelante, que no son de fácil comprensión, más que el mismo Jesús, desde que transitó por la tierra, encarnado, nos viene diciendo en palabras muy sencillas la importancia que tiene que nosotros, sus hermanos menores, los seres humanos, cuidemos del pensamiento. Agrega también André Luis en el libro Liberación, el pensamiento es sin duda fuerza creadora de nuestra propia alma y por esto mismo es la continuación de nosotros mismos. A través del pensamiento actuamos en el medio en que vivimos y actuamos estableciendo el patrón de nuestra influencia en el bien o en el mal. Es un párrafo de un gran contenido, ¿sí? Y tenemos nosotros que concientizarnos de que somos todos, sin excepción, poseedores de esa gran fuerza creadora. Es por ello que en algún momento se nos dijo a través del Cristo que éramos dioses, dioses en minúscula, porque podríamos hacer muchas cosas. Y esa fuerza creadora está en nuestra propia alma. Y es la continuación de nosotros mismos. Es nuestra expresión, lo que nosotros somos es el resultado de los pensamientos. A través de él podemos actuar para el bien o para el mal. Entonces, siendo así, nosotros debemos, desde todo punto de vista, poder tener claridad de qué es lo que debemos nosotros activar o desactivar en un momento dado para poder desarrollar esa fuerza creadora que hay en nosotros. Cuando estudiamos el pensamiento, estamos estudiando la potencia creadora del espíritu inmortal que somos. Muchas veces vivimos la vida de encarnados aún como espíritas sin tener muy presente en nuestro diario vivir que somos inmortales. Y eso es fundamental para que nosotros comprendamos la potencia creadora que somos. Agrega este señor Adenauer Novaes, dice, podemos percibir que el cerebro, como cualquier máquina, obedece a un programa predefinido. Su deficiencia, por una disfunción cualquiera que sea, no impide el acto de pensar, visto que éste surge en la intimidad del espíritu y se irradia a través de las propiedades del periespíritu. El cerebro no genera el pensamiento, tanto como no es responsable por los fenómenos sutiles de la mente. Esto es de una gran importancia porque muchas personas, ¿sí?, principalmente que no son de conocimiento espírita, consideran que el pensamiento parte del cerebro.
Y aquí es claro la doctrina, y a través de este libro que es Psicología del Espíritu, y está dicho en muchas otras partes, en muchos otros libros, la historiografía de la doctrina espírita nos enseña que no es el pensamiento el que piensa, y que aún en una deficiencia, llámese síndrome de Down, parálisis cerebral y tantas otras, que a veces nos corresponde vivir por nuestras acciones del pasado, no impiden que el pensamiento se genere. Que no se exprese, no se manifieste porque el instrumento corporal se encuentra averiado es otra cosa. De manera que el pensamiento parte del espíritu, como allí dice, y se irradia a través de las propiedades del periespíritu. Parte del espíritu y a través del periespíritu llega a nuestro cerebro para poder ejecutar, decir, actuar sobre aquello del ser espiritual inmortal que somos, temporalmente sumergido en un cuerpo material que el infinito amor de Dios nos ha concedido para nuestra evolución. Ahora, estamos nosotros viviendo una constelación, en una galaxia, en un sistema planetario, en un planeta Tierra, y por eso es necesario que precisemos concebir que estamos sumergidos en el fluido cósmico universal que nos enseña Allan Kardec, que ocupa el espacio a todos los seres encarnados y desencarnados, tal cual nos hallamos en este mundo dentro de la atmósfera. ¿Por qué es importante concientizarnos de esto? Porque si estamos hablando y vamos a continuar hablando de la fuerza creadora que es nuestro pensamiento, debemos tener precisado que nuestros pensamientos se mueven en ese fluido cósmico universal en el que estamos inmersos, o como dice nuestra querida mentora Juana de Ángelis, estamos inmersos en el océano del amor de Dios. De esa manera, todo lo que de nosotros emana, todo lo que de nosotros parte por nuestros pensamientos, de alguna manera, como vamos a precisar más adelante, se relaciona con nuestro entorno, pero también nos relacionamos con las emanaciones de todos aquellos que comparten su reencarnación en este mundo en proceso de transición actual. Entonces, a sabiendas de eso, sabemos nosotros que nos encontramos inmersos no solamente en el espacio donde se encuentra el aire que transmite el sonido, sino en el fluido cósmico universal a través del cual el pensamiento viaja más allá de la atmósfera terrestre en la medida que nosotros, con nuestra voluntad, lo procuremos. Juana dice, el hombre puede ser considerado el pensamiento que exterioriza, fomenta y nutre. Miren la importancia que nosotros tenemos de cuidar de nuestros pensamientos, de clasificarlos, de precisar cuáles son los pensamientos que nosotros debemos emanar, cuáles debemos fomentar, porque los vamos a terminar exteriorizando. Y además tenemos que cuidar de qué pensamientos nutrimos. Vamos a ver que muchas veces terminamos nutriendo pensamientos nada convenientes para nosotros, a partir del recuerdo de cosas desagradables, principalmente de cuando hemos sido objeto de ofensas, de maltratos, y el hecho de no perdonar nos lleva a que ese pensamiento, ese mal recuerdo lo convirtamos en una plantica que, como todos sabemos, si se le echa agua, si dejamos que la luz del sol dé, si le echamos abono, fertilizantes, esa plantica ¿qué va a hacer? Va a crecer. Y muchas veces para muchos seres humanos, ese
esa pequeña ofensa que nos fue hecha la terminamos convirtiendo en grandes árboles, incluso en grandes ceibas, por no cuidar de ese pensamiento. Ahora, nosotros nos encontramos viviendo en este planeta y vivimos cada uno de nosotros en una ciudad. Esa ciudad que está representada allí con esa caricatura. Vemos edificios de los cuales salen unos circulitos blancos, incluso del avión que tenemos allá salen circulitos blancos, de arriba, de la luna, de todas partes. Esos circulitos blancos y esas nubes blancas que son la condensación de circulitos blancos no son más que la emanación de nuestros pensamientos. Es decir, la psicosfera de la Tierra es formada por las emanaciones mentales de sus habitantes. La psicosfera hace referencia a la atmósfera espiritual que nosotros, los habitantes de nuestra casa Tierra, creamos a partir de nuestros pensamientos. He tenido la oportunidad de leer el último libro de Vivaldo, ya lo pude concluir, que se llama Rumbo a el mundo de regeneración en el que estamos, de el espíritu que tanto nos ha dado Manuel Filomeno de Miranda. Y ante la pandemia que vivimos, en el que es ampliamente tratada allí en el libro, en algún momento el espíritu Francisco Spinelli, un espíritu italiano que llegó a establecerse en Brasil y que se hizo espírita a los 18 años de edad, que trabajó mucho por el proceso de unificación, fue un gran espírita, hoy en el mundo espiritual trabaja en estos momentos de crisis para el planeta por la pandemia que vivimos, entre otras quizás más graves. En una reunión con el espíritu Manuel Filomeno de Miranda, donde recibían instrucciones porque un grupo de 50 espíritus iba a descender a la tierra y que posteriormente serían llevados a sus grupos, dice en cierto momento Manuel Filomeno de Miranda: de nuestra comunidad, o sea, donde ellos se encontraban en el plano espiritual, observamos el planeta Tierra, que lentamente se envolvía en voluminosa cortina de sombras. Sabíamos que aquel adensamiento de fluidos sombríos era el resultado de la emisión mental enfermiza de sus habitantes, tristemente de nosotros. Uno lee esto y dice: Dios mío, qué gran responsabilidad tenemos, porque contribuimos de una u otra manera a que esa atmósfera espiritual, esa psicosfera del planeta Tierra, se torne densa, que es a lo que refiere la palabra densamiento, que esos fluidos que se rodean la Tierra sean densos por el tipo de pensamientos enfermizos que nosotros emitimos. Quisiera compartirles más de este grandioso y esclarecedor libro sobre todo lo que está ocurriendo en el plano espiritual por la situación que vivimos y principalmente por el proceso de transición en el que estamos, donde ya han sido exiliados espíritus a otros mundos de expiación, porque a las enseñanzas divinas, a través de ese código de conducta que Jesús nos legara y que aún a muchos de los que aquí estamos nos cuesta vivenciar a plenitud. Entonces, esta nube, este vapor que se encuentra partiendo de la cabeza de esta mujer, representa la emanación de nuestros pensamientos. Es decir, cada uno de nosotros, de esa manera o simbolizado en esa gráfica, hace una emanación que pasa a conformar la psicosfera que vimos antes en la imagen anterior. De esa forma, podemos decir que se puede concluir así que en torno de una persona, de una familia, de una ciudad, de una nación o planeta, existe una atmósfera fluídica
que varía vibratoriamente según la naturaleza moral de los espíritus involucrados. Miren que la responsabilidad nuestra, amigos que me escuchan, no es solamente con el planeta, parte inicialmente y preponderantemente con nosotros mismos, con nuestro hogar, con nuestra familia. Porque allí en nuestro hogar también habrá una emanación densa o clara en la medida que los miembros que la conforman sean miembros, sean personas, sean familias que vivan en armonía. Que cuidemos de nuestro vocabulario, que cuidemos de los gritos, que cuidemos de los comentarios negativos. Porque dice también en el libro En el rumbo del mundo de regeneración, que los hábitos mentales perniciosos, vulgares y tóxicos, las culturas de pensamiento negativo generan vibraciones y bacterias psíquicas que disminuyen las fuerzas del equilibrio y de la resistencia humana, favoreciendo la instalación de muchas enfermedades y trastornos emocionales. Comprendemos la responsabilidad que tenemos. Asimismo, hay un libro que es el libro Mensajeros, los Mensajeros, donde André Luis expresa que él venía precisamente a asistir a un hogar, a una familia, pero que al entrar al planeta se sentía supremamente incómodo por esa situación de encontrarse envuelto en fluidos propios de la perversidad que todavía impera en el planeta y en el que, o mejor, y la que la divinidad, la inteligencia suprema está buscando cambiar. Porque expresa el libro En el rumbo del mundo de regeneración que la divinidad tenía diversos modos de poder ayudarnos para ese momento de transición que está viviendo, pero que nuestra desobediencia, que nuestra rebeldía lo llevó a establecer que uno de esos modos quizás no fuera el más suave, el más amoroso, pero que era lo que necesitábamos, y es la pandemia que estamos viviendo, ¿sí? Entonces, Mateo nos dice que alguna vez Jesús, y Kardec lo dice, expresó: aprendisteis que fue dicho a los antiguos, no cometeréis adulterio. Yo, por lo tanto, os digo que aquel que hubiere mirado a una mujer con mal deseo para con ella, ya en su corazón cometió adulterio. Traigo ese pensamiento, esa antigua enseñanza desde que Jesús estuvo entre nosotros, porque ¿de dónde parte el mal deseo? De nuestras mentes, de nuestros pensamientos, y no aplica solamente a desear una mujer, sino también al hecho de querer devolver mal por mal cuando hemos sido objeto de un maltrato. O muchas otras cosas que nos llevan a resentirnos, a guardar rencor en nuestro corazón, y nosotros, descuidando el pensamiento, terminamos generando todo esto. En cambio, cuando los pensamientos buenos les imponen luminosidad y vibraciones elevadas que causan confort y sensación de bienestar a todas las personas que estemos bajo su influencia. Entonces, así como nosotros sabemos que los malos pensamientos, los pensamientos descuidados, producto del automatismo de nuestro subconsciente que hemos venido cultivando ancestralmente, también nos dicen que los buenos pensamientos nos producen una sensación de bienestar. Nos hacen sentir bien, nos hacen sentir en paz con nosotros mismos, con nuestro entorno. Entonces, una vez más repito,
sin duda, debemos seleccionar, cuidar de nuestros pensamientos. Orad y vigilad, nos dijo el maestro. Orad para ponernos en sintonía, en consonancia con los mentores espirituales. Y vigilad es la búsqueda de una moralización consciente. Porque tenemos que cuidar, tenemos que vigilar, no de que el otro me haga daño, sino de que yo no le haga daño al otro. Porque ya hemos escuchado que el mal que me hace mal no es el mal que me hacen, que el mal que me hace mal es el mal que yo hago porque me convierte en una persona mala. Entonces, lo que principalmente tenemos que cuidar es de no hacer mal a nadie, y es allí donde debe estar nuestra principal vigilancia. Que esa reforma interior, que esa vigilancia sea intencional y no accidental. No es que cuando yo me acordé de que debo obrar bien, lo hice, pero generalmente actúo bajo el automatismo del subconsciente sin cuidar de lo que hago. Tenemos que estamos invitados a tomar las riendas de nuestra conducta, las riendas de nuestros comportamientos, de nuestras palabras, de nuestras acciones, filtrar lo que miramos, filtrar lo que escuchamos, para que nosotros podamos tener la oportunidad de experimentar ese confort, esa sensación que nos brinda el hecho de tener unos pensamientos amorosos, como Jesús nos invita a tenerlos. Las compañías juegan un papel supremamente importante. Nos dice Allan Kardec en la revista Espírita de mayo de 1867, que si nosotros nos aliamos a buenas compañías espirituales a través de nuestros buenos pensamientos, podremos establecer una mejor atmósfera fluídica en torno nuestro y, consecuentemente, del ambiente en que vivimos, del hogar que queremos construir en paz, de la armonía que queremos tener allí bajo el techo donde compartimos con otros que amamos, con los que nos correspondió compartir el hogar. Entonces, de esa forma, es necesario que nosotros seleccionemos nuestras compañías. Ya no es, dime con quién andas, o mejor, es ahora, dime con quién andas y te diré quién eres. Es decir, dime con quién seleccionas estar y te diré quién eres. Eso nos lleva a nosotros a pensar en seleccionar de manera fraterna. No se trata de expulsar, de tratar mal a alguien y decir yo con usted no puedo andar, sino con todo el amor, la fraternidad del caso, seleccionar cuáles personas se convierten en succionadores de energía para nosotros, cuáles roban esa energía, cuáles nos desequilibran. Dice Emmanuel que así como la araña vive en el centro de la propia tela, el hombre vive inmerso en las creaciones de su pensamiento. Y efectivamente, todos ustedes saben que las arañas fijan los puntos de donde han de sujetar su red, de donde han de sujetar sus hilos. Y en esa red, ellas viven. El que cae en esa red, de él se alimentan los insectos y otros animalitos. De igual manera, esa red se convierte para nosotros en una irradiación desde nuestra psicosfera, desde nuestra mente, desde nuestros pensamientos. Y es allí, en esa atmósfera fluídica que parte de nuestros pensamientos, donde nosotros vivimos y nos nutrimos. Pero también nos relacionamos con otros. Es decir, es una radiación que hacemos. Me gustan Alex Gray, que es un artista americano, hace este arte psicodélico, pero que es muy interesante porque, por ejemplo, allí nos muestra un centro frontal irradiando
Y es esa telaraña que nosotros creamos, ¿sí? Que para unos es más grande que otras, en la que nosotros vivimos. Y una vez que la creamos, ella nos nutre también a nosotros. Por eso debemos estar siempre atentos a qué es lo que parte de nuestros pensamientos. Y me encanta esta expresión desde que la conocí hace muchos años por parte de André Luis, que dice: donde hay pensamientos, hay corrientes mentales. Y donde hay corrientes mentales, existe asociación. Y toda asociación es interdependencia e influencia recíproca. Es decir, todos pensamos, innegable. Lo que quiere decir, como muestra la gráfica, que al pensar hay corrientes mentales. Y esas corrientes mentales se asemejan a una autopista en doble vía. Imagínense una gran autopista. De ida van nuestros pensamientos, pero por el otro carril de venida vienen los pensamientos de los demás. Por eso se dice entonces que hay asociación, porque asociamos nuestros pensamientos con los de los demás. Y esa asociación se convierte en una interdependencia para nosotros, que logra influenciarnos y logramos influenciar. Es lo que ocurre con los obsesores, con aquellos hermanos que no nos quieren bien porque no han aprendido a perdonar, porque seguramente fueron nuestras víctimas, fuimos sus verdugos en el pasado. Pero cuando ellos se aproximan a nosotros, realmente no son invasores, son invitados nuestros, porque sintonizan con nosotros. Hay una sintonía allí. Hay resonancia. Y dice Manuel Filomeno de Miranda, perdóneme que recurra al mismo libro, En el rumbo del mundo de regeneración, que el día que el hombre comprenda que el mundo está hecho de resonancias, nuestros pensamientos serán más selectivos. Estamos llamados a través del Consolador que el Cristo nos prometiera a comprender esto, a comprender que estamos constantemente influenciando y siendo influenciados. Filtrar lo que vemos, lo que escuchamos y evitar ciertos ambientes, porque pueden terminar llevándonos a una descompensación. Ahora, André Luis en el libro Señal Verde nos dice: no desconocemos que todos respiramos en un océano de ondas mentales. Allí son piñones que emanan de un lado amarillos, de otro lado más rojitos, pero miren que esos pensamientos, esos piñones amarillos con los rojos, se relacionan. Ahí está la interdependencia. Y dice, con el impositivo, repito, respiramos en un océano de ondas mentales, con el impositivo de ajustarlas en beneficio propio. Vas a tomar de vibraciones permutadas. Emitimos fuerzas y las recibimos. El pensamiento prevalece en la base de ese inevitable sistema de intercambios. ¿Por qué he subrayado la palabra impositivo? Porque realmente si queremos vivir mejor, si queremos vivir en armonía, si queremos tener más salud, debemos imponernos a nosotros mismos, ajustar esas ondas mentales que nos llegan por la autopista de venida y por el contrario ofrecer lo mejor de nosotros a los demás a través de la autopista de ida. El pensamiento prevalece, dice André Luis. Es allí, por eso decía al comienzo, que me maravillo cuando veo todas estas enseñanzas que nos han dejado los mentores espirituales, que el bendito Cristo de Dios nos ha regalado a través del espiritismo. Ahora, por otro lado, podemos decir que esta imagen nos ayuda a comprender que ese impositivo puede ser real. Este hombre que allí vemos recibe una serie de ondas confusas, pensamientos buenos, malos, que son los que le llegan por su lado derecho o nuestro lado izquierdo. Pero una vez que nosotros
oramos y vigilamos, ejercemos el control de todo aquello que nosotros recibimos y emitimos, podrán salir de nosotros cosas buenas, aunque nos lleguen cosas negativas. Nuestra responsabilidad es qué parte de nosotros, porque lo que nos llega depende de aquellos que emitieron. Entonces, siendo así, si pensamos indebidamente porque estamos evolucionando, no hablemos. Si hablamos, no actuemos, pero si actuamos, vamos a reparar. Y estamos en condiciones, por el Evangelio, por la buena nueva que el Cristo nos regalara, de poder saber hoy día qué es bueno y qué es malo. ¿Qué nos conviene? ¿Qué no nos conviene? Está definido en el libro de los Espíritus. Aquí hay otra imagen de Alex Gray, ahí en la esquina inferior derecha está el nombre de él. Y me encanta porque además vemos aquí que, no sé si alcanzan a... No se ve bien, no se ve bien la imagen. Bueno, pero ¿qué puedo hacer yo ahí? Es que un señor compartió pantalla y te quitó tu pantalla. Entonces tienen que detectar entonces quién fue el que compartió pantalla para que deje de hacerlo. Un señor Homero, ya dejó. ¿Ya? Ya dejó. ¿Ya ven la imagen? ¿Me confirman? Un señor Homero me dice, Leo, mi esposa, que había compartido pantalla y terminó interfiriendo esta. Por favor, ¿me confirman? No, señor, no se ve todavía. Por favor, si el señor Homero nos escucha, le pedimos el favor. Lo estoy buscando para mirar a ver qué pasa. Trata tú de volver a mirar la pantalla. Sí. Miro, trata de compartir pantalla otra vez, por favor. Ya, ahí, yo no la he dejado de compartir. ¿Quieres que lo haga nuevamente? Es decir, ¿me salgo y vuelvo a compartir? Sí, señor. Sí, sí, miro, por favor. Sí, haz eso, por favor. Sí, haz eso. Ay, claro que yo aquí ya lo estoy viendo, ¿no? Sí, salte y vuelve y la comparte, es mejor. Ya se ve. Ok. ¿Ya lo ven? Pero muy chiquitica. El tamaño miniatura. Perfecto. Entonces déjeme... Eso. ¿Ya? Listo. Ya, perfecto. ¿Ya normalizado? Perfecto, miro, sí. Muchísimas gracias por su apoyo. Bueno. Perdón, no estamos viendo. No están viendo. Aquí me está mostrando Leo el portátil de ella y lo que está es mi imagen. Vamos a hacer una cosa. A dejar de comer. Emiro, activa tu micrófono, por favor. No te escucho, no te escuchamos. Ya. Okay. Voy a ver si... Vuelve a compartir pantalla, es lo mejor, sí. No, pero a pesar de que no he cerrado el PowerPoint... No tienes que cerrarlo. Cuando voy a compartir... No tienes que cerrarlo ahí en Meet, te metes y donde otra vez presentar ahora, te metes otra vez por ahí y presentar ahora. No vas a cerrar tu PowerPoint, no tienes por qué cerrarlo. Métete a la reunión de Meet. A la pestañita de Meet, donde estamos, y ahí le vuelves a dar presentar ahora y le das la opción y ya. No necesitas salir, pues no necesitas cerrar tu PowerPoint. No lo he cerrado. Espérenme a ver, porque qué pena con ustedes, mi ignorancia también sobre el manejo de esta plataforma. En las pestañas de arriba, en las pestañas de arriba abajo, debe aparecerte una ver, que diga... Uno solo, ¿me ayudas, Olguita? Con gusto. Quizás en su pantalla, abajo a mano derecha, debe aparecer un cuadradito que dice presentar ahora.
Sí. Ya salió de PowerPoint, ¿verdad? Está en el Meet. Nos está viendo a varias personas. ¿Sí nos está viendo a varios? Pero sí, ahí los estoy viendo todos. Pero lo que pasa es que cuando le digo presentar ahora y selecciono una ventana, que fue lo que hice inicialmente, no me muestra el PowerPoint mío para compartirlo. Ok, entonces no seleccione una ventana, sino seleccione tu pantalla completa. Vuelva a intentar presentar ahora y deban aparecerle 3 opciones. Presentar tu pantalla completa, una ventana o una pestaña. Ya lo hice con pantalla completa y tampoco me muestra el PowerPoint. Emilio, Entonces, perdón, cerrar el PowerPoint, tienes que volverlo a abrir. Cerrar el PowerPoint. No, abrirlo, no. Si lo tienes cerrado no te lo va a mostrar. Por favor, abre PowerPoint. Bueno, ya lo cerré. Vamos a volverlo a abrir. Qué pena con ustedes. No, tranquilo. Gajes del oficio. todos los asistentes estamos irradiando pensamientos muy positivos, de calma, de paciencia, porque estamos poniendo en práctica. Esto, yo creo que esto era parte del día de hoy, ¿cierto? ¿Listo? ¡Listo! Ahora sí ya. Gracias. Listo, ya, gracias. Muchas gracias. Ahora sí. Y sobre todo, gracias por su comprensión. Bien, volvamos a donde íbamos. Estamos en esta imagen, ¿no? Decía que Alex Gray muestra aquí la parte material, muestra los nadis o canales de energía, muestra aquí, por ejemplo, desde la pineal. ¿Sí están viendo el mouse? Sí. Desde la pineal, una onda que emite a través del centro frontal, en fin. Y me encanta esta imagen. Dice que vuestros pensamientos construyan una vida de amor y de paz en cada una de vuestras horas. Depende de nosotros. Porque esta imagen, miren ustedes lo que se da. Aquí tenemos una persona haciendo una pintura, ¿sí? Pero en esa pintura, esa persona recibe por su coronario la asistencia, la influencia espiritual. Pero noten que aquí detrás está su mentor, su guía, y notamos que sale una luz de sus ojos que concentra en su mente, en su pineal, para ayudarlo en el cuadro que está pintando. Y su psicosfera, que es toda azul, ¿sí?, involucra a otros pintores. Aquí tenemos a Frida Kahlo, tenemos a Monet, tenemos a otros pintores que de alguna manera lo inspiran para hacer las cosas bien. Pero él es el que selecciona si su mentor espiritual lo asiste y si los buenos espíritus lo asisten. Porque también miren la parte inferior izquierda. Aquí tenemos espíritus en vías de perfección, por no decir inferiores, que están atentos a ver en qué momento esta persona baja su psicosfera, baja su vibración para entrar a perturbar. Entonces realmente es una imagen bien interesante porque nos ayuda a comprender la importancia de ello. Y dice Chico Xavier, muchas de nuestras dolencias son únicamente el producto de nuestros pensamientos desequilibrados. Y es precisamente por eso que yo decía al comienzo que los primeros afectados, antes que el planeta, somos nosotros, nuestro hogar, nuestra ciudad, la psicosfera de nuestro país, del planeta. Y eso es lo que ocurre cuando, por ejemplo, una persona dice, voy al centro espírita. Recibimos los pases, las oraciones que nos ayudan a sentirnos mejor, a calmarnos, tratamientos espirituales, y salimos mejor. Pero ¿de qué nos sirve ser ayudados en el centro espírita si nosotros, al ir afuera, incurrimos nuevamente en los mismos errores de falta de vigilancia de nuestros pensamientos? Nos volvemos a relacionar con aquellas personas que no nos ofrecen cosas edificantes, vicios, sexo,
diferentes cosas que lo que buscan es desequilibrarnos. Entonces, no es eso. La verdadera cura, la verdadera sanación es la evangelioterapia. Me permito compartir una anécdota de alguien que tuve, le contaba yo a Leo hace unos 4 o 5 días. Una persona que fue referenciada para que el Centro Espírita Luz de Amor le ayudara en unas crisis de ansiedad terribles que está teniendo. Parece ser que por influencia espiritual. Y él, estábamos vibrando por él y todo lo demás, hemos venido haciéndolo. Y él me llama y me dice, ¿usted me puede ayudar con sus oraciones para que yo no tenga que tomar tantas pastillas? Y yo le dije, bueno, es comprensible que no quieras tomar tantas pastillas. A veces hay que consumir muchos medicamentos. Pero realmente lo que nosotros buscamos, la ayuda que nosotros buscamos ofrecer es a nivel espiritual. Los medicamentos nunca le podemos decir a nadie que los deje. Porque por eso han llegado a haber en Brasil, por ejemplo, conflictos graves de demandas, de intervención de la ley, porque hubo quien en algún momento le dijo a alguien, deja de tomar los medicamentos que nosotros en el centro espírita te vamos a sanar. Grave error. Entonces tuve que explicarle que realmente lo que tenemos que procurar es un cambio, una reforma, una reestructuración de nuestro ser interior, de nuestra moral. Y posteriormente, una vez que nos busquemos equilibrar, dejarás de tomar pastillas, le decía yo a él, entre otras cosas. Entonces, esa es algo de lo que nosotros debemos tomar conciencia cada día más, del equilibrio interior que nosotros debemos mantener. Ahora, miren, a mí me encanta de sobremanera esta enseñanza de Emmanuel porque realmente es un tratado. Es un tratado cuando Emmanuel nos dice, el pensamiento es el generador de los infracorpúsculos o de las líneas de fuerza del mundo subatómico, creador de corrientes de bien o de mal, grandeza o decadencia, vida o muerte, según la voluntad que lo exterioriza o dirige. ¿Qué vemos nosotros allí? Hemos encontrado, las investigaciones han demostrado que antes la genética decía, no hoy día, que los genes eran los que comandaban todo lo que nosotros somos. Que no había forma de hacer nada porque era genético. Pero hoy día hemos encontrado que por la sangre circulan moléculas que al circular por el espacio intersticial de las células, que a su vez están conformadas por un mundo subatómico en el que están electrones, protones, quarks, etcétera, ¿sí? Esos pensamientos y factores externos, incluso de nuestra dieta, son los que logran hacer que, viniendo de lo profundo, como un terremoto que hace que vibre la parte superior, que se muevan los edificios, todo, acá ese quartz magnético que proviene de nuestro pensamiento hace que la célula sea afectada, sea modificada en sus genes, en las proteínas de la célula, etc. De esa manera, cuando por la sangre circulan esas moléculas que, repito, circulando entre esos espacios microscópicos de las células, vienen a afectar, a actuar sobre cada una de las células, modificándola. Es lo que hoy en día nos enseña la epigenética. Epi por encima de la genética. Y hemos aprendido que nosotros podemos modificar incluso nuestros genes. Porque se dice que cuando nosotros tenemos la oportunidad de poder accionar, encender o apagar, para decirlo en un lenguaje coloquial, los genes. Y de esa manera nosotros podemos mejorar nuestra condición o empeorarla. Y me parece maravilloso que Emmanuel, muy a la vanguardia,
dijera, el pensamiento es el generador de los infracorpúsculos o de las líneas de fuerza del mundo subatómico que mencionaba yo. ¿A qué se estaba refiriendo? A la dualidad onda-partícula. Notemos nosotros que infracorpúsculos, líneas de fuerza, se comportan como onda o como partícula en un momento dado, y él allí nos enseña que lo que nosotros emitamos se puede convertir en vida o muerte según nuestra propia voluntad. Es un tema para profundizar, es una de las cosas a las que me refería en el comienzo, que es un poquito más complejo de comprender, pero que realmente es, con un poquito de estudio, de lectura, comprensible. El caso es que hoy en día la epigenética viene a comprobar lo que, por ejemplo, un espíritu vanguardista, como dije, como Emmanuel y todos estos mentores que he mencionado, André Luis y demás, nos vienen diciendo hace muchos años a través del Consolador. De esa forma, los pensamientos tienen forma. Nos dice, por ejemplo, en el libro Pensamiento y Voluntad, Ernesto Bozano nos dice, por ejemplo, los relatos sobre pensamiento. Dice, los pensamientos de preocupación son como filamentos en forma de espiral. De odio son como proyectiles, dardos mentales. Así han sido visualizados, incluso fotografiados, como vamos a ver más adelante. De rabia parecen una salpicadura de barro marrón. Los pensamientos de codicia y envidia son como garras abrazando el objeto del deseo. De amor y paz son formas extremadamente bellas y expresivas. Qué interesante, ¿no? Que nuestros pensamientos tienen forma. Y agrega Ernesto Bozano, un fenómeno psicológico puede convertirse en fisiológico. Y el pensamiento puede fotografiarse y concretarse en una materialización plástica o incluso crear un organismo vivo. Es a lo que me refería cuando decía que podemos llegar a convertir la pequeña matica en una gran ceiba, dependiendo de nosotros. Dicho de otro modo, nada es importante para la ciencia y para la filosofía como la confirmación de que la fuerza del pensamiento y de la voluntad son elementos plásticos y organizadores. Qué gran enseñanza nos entrega este libro de los clásicos Pensamiento y Voluntad. Miren eso, los fenómenos psicológicos pueden convertirse en fisiológicos. Es allí cuando nosotros decidimos enfermarnos. Esos pensamientos, cuando son muy temporales, se ven como rayos que desaparecen. Pero cuando nosotros los sostenemos, imagínense, por ejemplo, una persona que sostiene durante 10 años un pensamiento de venganza. Lo llega a reflejar en su perispíritu. Se nutre de él, se alimenta de él. Y eso termina convirtiéndose en un cáncer o una enfermedad similar. Por eso, hoy en día, los oncólogos, incluso los más famosos, Bernie Siegel, que tuvo la oportunidad de disertar al lado de Divaldo Pereira Franco en Estados Unidos, habla de amor terapia, evangelioterapia, que es lo que nos entrega Jesús. Qué interesante. Nuestro pensamiento crea la vida que procuramos a través del reflejo de nosotros mismos, hasta que nos identifiquemos un día en el curso de los milenios con la sabiduría infinita y con el infinito amor que constituyen el pensamiento y la vida de nuestro Padre. Qué hermosas enseñanzas nos entregan los mentores espirituales por el espiritismo. Doctrina de luz, doctrina que ilumina el sendero por el que transitamos nosotros. Emmanuel nos dice que la mente humana es como una empresa, como una corporación que tiene departamentos. Uno de esos es el departamento del deseo. El departamento del deseo es donde actúan los propósitos y nuestras aspiraciones. Asimismo, nos dice que el departamento de la inteligencia amplía el patrimonio de la evolución y la cultura. Nosotros sabemos, nos enseña el espiritismo,
que debemos evolucionar. Para eso reencarnamos. Y evolucionamos en el aspecto moral y en el aspecto intelectual. Pues ese departamento de la inteligencia de nuestra mente ese es que busca que ampliemos el patrimonio de nuestra evolución a través de la cultura y del amor. Está el departamento de la imaginación, que atesora las riquezas de los ideales y de la sensibilidad. Es allí donde están los sueños, los ideales. No podemos negarnos a soñar y a soñar en grande, en el aspecto que tú selecciones, que tú elijas soñar. Algunas personas sueñan en cosas materiales, otras sueñan con aprender a amar más. Es una elección de cada uno de nosotros. Y el departamento de la memoria, que archiva el cúmulo de las experiencias. Experiencias de muchas existencias que están allí en nuestro inconsciente. Ahora, ¿cuál es el gerente de todos esos departamentos? La voluntad. Nosotros tenemos que querer hacer las cosas para poner todos esos departamentos en acción de la manera correcta. Porque a mí, por ejemplo, el departamento del deseo no me puede llevar, ¿sí?, a desear, a aspirar, a tener propósitos solamente materiales. Yo tengo que conseguirme un yate, yo tengo que conseguirme... Tener yate no es malo. Pero el Evangelio nos invita a otras cosas, ¿cierto? Ahora, nos dice el Evangelio según el Espiritismo, cuando oramos, por ejemplo, que nosotros emitimos un fluido. Ese fluido recibe la voluntad, un impulso. Es el vehículo del pensamiento como el aire lo es del sonido. Como expliqué cuando dije que debíamos tener presente que vivimos inmersos en el fluido cósmico universal. Con la diferencia de que las vibraciones del aire son circunscritas, mientras que las del fluido universal se extienden al infinito. Es allí la explicación de por qué nuestras oraciones son captadas por los espíritus en el mundo espiritual. Porque viajan a través del fluido cósmico universal que no les ofrece la restricción que le ofrece el aire al sonido. También los mecanismos de la oración tienen su explicación científica y no me puedo extender aquí, pero nos da una idea. Ahora, nos dice además que esa energía, ¿sí?, de la corriente que nosotros emitimos guarda proporción con la del pensamiento y de la voluntad. Es nuestro pensamiento y la voluntad de querer hacer las cosas la que nos permite alcanzar. Entonces, queridos amigos, amigas, nuestro mundo se encuentra regido por nuestros pensamientos, siendo ellos quienes construyen o destruyen, quienes edifican o guiados por las tendencias tiran abajo nuestros esfuerzos. Sí o sí, debemos trabajar, debemos estudiar, debemos leer, debemos conocer cómo nosotros ser cada vez más dueños de nuestros propios pensamientos. Ejemplos de eso son, por ejemplo, valga la redundancia, de lo que nos cuenta André Luis en el libro En los dominios de la mediunidad. Los que ya lo leyeron recuerdan el caso de la mujer casada que crea formas pensamiento de tanto pensar en la amante del esposo. Y estaba tan llena de rabia, de odio hacia esa amante que la mentalizaba tanto que en cierto momento ella, su imagen, su mente atraída por la señora, se hace presente allí. Y André Luis le dice a su mentor espiritual, mira ese espíritu que está ahí, y el mentor tiene que aclararle, no es un espíritu, son las creaciones mentales de la señora llena de odio. Vale la pena leerlo. Y, como decía Allan Kardec en el libro Obras Póstumas también, además de Ernesto Gonzalo en Voluntad y Pensamiento, nos habla de fotografía y telegrafía del pensamiento. Creaciones mentales que evidencian lo que pensamos. La capacidad de nuestros pensamientos influyen en la colectividad. Para ir concluyendo, es importante esto. Muchas personas dicen,
Es que yo soy así porque esas son mis tendencias. Las predisposiciones instintivas que el hombre trae al nacer, pregunta Kardec a los espíritus superiores, ¿no son un obstáculo para el ejercicio del libre albedrío? Yo quiero, pero es que yo no puedo. Nosotros, los Ramírez, los Gutiérrez, los Navarro, lo que sea, somos así. Y los espíritus responden, esas predisposiciones instintivas son las del espíritu antes de su encarnación. Según sea él más o menos evolucionado, pueden inducirlo, sí, a cometer actos reprensibles. Y en esto será secundado por los espíritus que simpatizan con tales predisposiciones. Pero no hay fuerza que sea irresistible cuando se tiene la voluntad de resistir. Recordad que querer es poder. Y hay mucha gente que quiere y por lo tanto puede. Esta imagen me encantó. Porque ese hombre que está allá parado él solo frente a ese tablero, en esas condiciones de esa aula de clase, si se puede llamar un aula de clase, ha creído que puede. Y miren su alumno, su estudiante. Es increíble. Y nosotros muchas veces que tenemos todas las condiciones para dejarnos iluminar por el estudio del Consolador, tenemos excusas. Es que me da sueño, es que no tengo tiempo de leer, de estudiar. Entonces, querer es poder. La fe transporta montañas. Y por eso Einstein decía, hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, que se llama voluntad. Ahora, ahí vemos nosotros, podríamos decir, un espíritu influenciando a una persona. Y eso en la pregunta 461 fue lo que llevó Kardec a preguntar, ¿de qué manera podemos distinguir los pensamientos propios de aquellos otros que nos son sugeridos? Y los espíritus de luz responden, cuando un pensamiento os es inspirado, viene a ser como una voz que os habla. Vuestros propios pensamientos son por lo general los que se os ocurren primero. Esa otra idea que llega después pueden ser los inspirados. Pero también nos dicen para prevenirnos. Por lo demás, esa distinción no reviste para vosotros gran interés. Y a menudo resulta útil no saberlo, ya que así el hombre obra con más libertad. Nos dejamos condicionar menos. Vale, mira, perdón, nuevamente alguien compartió pantalla y no vemos. Toca hacer lo mismo. Graciela Niño. Graciela Niño, compartió pantalla. Y cierre, por favor. ¿Será que otra vez toca repetir lo mismo? Sí, señor, yo creo. Sí. Bueno, ya prácticamente se fue la hora. Lo siento por estas cosas, pero bueno, se me escapan. Ya. A irradiar todo el pensamiento positivo, pues. Abajito, mano derecha, presentar ahora. Minimice su presentación, déle escape para que salga del modo presentación. Ya voy. Gracias, Olguita, por tu apoyo. Con gusto, ¿no? Y otra vez presentar pantalla completa y ahí sí ya busca su archivo de PowerPoint y lo coloca en modo presentación. Y los demás a irradiar positivismo entonces con esos pensamientos. Funcionó, muy bien. Gracias mil. Bien, entonces ellos nos decían, les decía que no debemos estar pendientes de cuál es el segundo pensamiento que nos llega, porque dice, si se decide por el bien, lo hace de mejor gana. Si por el contrario opta por el mal camino, mayor será su responsabilidad. Y es lo que ha hecho caer a tantos que consultan a los que leen la mano, el tabaco, el chocolate, la bola de cristal, porque se tornan dependientes y ahí es donde los obsesores hacen fiesta. Y el Evangelio, según el Espiritismo, dice, en el hombre la fe es el sentimiento innato de sus destinos futuros. Es la conciencia que él tiene de las facultades inmensas depositadas en germen, en su íntimo, al principio en estado latente, y que le cumple hacer que afloren y crezcan por la acción de su voluntad. Entonces, miren la estrecha relación que existe entre el pensamiento, la voluntad y la fe.
Aquí tenemos estos personajes. Rápidamente, veamos cuál es la relación que hay entre ellos. Martin Luther King decía, no me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los sin ética. Lo que más me preocupa es el silencio de los buenos. Vamos a leerlos. Paramahansa Bhagananda dice, en cuanto el bien está de ferias, el mal hace horas extras. La humanidad no se siente amenazada solamente por quien hace la maldad. La humanidad también se siente amenazada por todos aquellos que permiten que la maldad se haga. Albert Einstein. Y dice Allan Kardec en la pregunta 932. ¿Por qué en el mundo los malvados ejercen por lo general mayor influencia que los buenos? Y responden los espíritus superiores. Por la debilidad de los buenos. Los malvados son intrigantes y audaces, los buenos son tímidos. Cuando estos se decidan, lograrán imponerse. Y el divino Nazareno nos dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores, todos aquellos que si teniendo una luz en nuestras vidas, como es el espiritismo, teniendo una gran verdad con nosotros, cogemos esa luz y la ponemos no debajo, sino encima del selemín, sobre todo en momentos como los que estamos viviendo, de gran sufrimiento, es necesario, queridos amigos, queridos hermanos en ideal, hermanos ante Dios, que hablemos de inmortalidad, que no nos dejemos reprimir porque es que él que va a decir, que es que yo, y para decir que soy espírita, por favor, es una manera de negar a Jesús como en aquel momento lo negaron aquellos que le seguían cuando fue apresado. Entonces, en resumen, en aquel que ni siquiera concibe la idea del mal, ya hay progreso realizado. En aquel a quien esa idea acude, más la repele. Hay progreso en vía de realizarse. Pero en aquel que se complace en ella, el mal aún existe. ¿Dónde estamos cada uno de nosotros? Corresponde a cada uno de nosotros revisar. Y miren esta imagen. En medio de esa zona verde común y corriente, hay un hombre con su bebé, rodeado de un mundo colorido, de flores, del símbolo de la paz, de animalitos, de cosas bonitas. ¿Por qué? Porque él se ha creado su propio mundo a partir de sus pensamientos. Entonces, cuidemos siempre los pensamientos y oremos para que estos sean inspirados por espíritus de bien que guíen siempre nuestras vidas, los cuales se sintonizarán mediante nuestro recto proceder, mediante nuestro recto actuar y de donde todo parte, mediante nuestro recto pensar. El Cristo espera por nosotros. Y es hora de que ante tantas manos que se hacen necesarias en este mundo, en este momento, de transición, nosotros actuemos, nosotros obremos como espíritas militantes, que un día optamos por abrazar esta doctrina grandiosa y optamos por seguir al divino Nazareno. Mucha paz para todos y gracias por habernos acompañado.